bienvenidos a otro episodio más de su podcast Los Incógnitos. El día de hoy, como ya se está haciendo una costumbre, compadre, tenemos un tema bien chido, escogido acá por el compa Abraham. Así es, compadre. ¿Cuál es ese tema? No, pues hay que... Sí, cierto, se el nos está incógnito. olvidando. La vez pasada el compa George no nos acompañó. El nuevo integrante. No, pues ahí andaba. Te pusimos falta, compadre. Sí, compadre. Es que sí quería venir, pero pues no se pudo. Tenía unos inconvenientes, pero aquí estamos para hacer esta segunda parte. Ya la segunda parte de un tema que viene siendo prácticamente lo mismo que lo tocamos en el anterior video. Y hoy vamos a dar una continuidad, pero va a ser más tema americano, tanto, compadre. Así es, pues ni más ni menos vamos a hablar de qué, compadre. De usted mero, que es el que está presentando. Pues más que nada de los nahuales, que es algo muy regional, muy de México, muy de Latinoamérica, compadre. Pues se puede decir que la palabra nahual, o lo que se ha hecho el nahual como se conoce, sí es como que más de los países centroamericanos, Guatemala, México, más de estas culturas prehispánicas. Este tema lo escogimos con la finalidad de que tuviera la continuidad de los hombres lobo, compadre. Así es, pues es que... Porque se relacionan mucho. Sí, ya en el tema de los hombres lobo, que ya terminamos ese tema, ahí comentamos que te da mucha similitud la forma, ¿verdad? De hecho, tú fuiste el que comentaste, compadre. Sí. En el programa pasado, que para ti, que hablamos de que el significado de si realmente creíamos en los hombres lobo, tú dijiste, no, para mí es más que eran nahuales, los hombres lobo. Sí, pues es que básicamente viene siendo prácticamente lo mismo, porque son transmutaciones, son transformaciones. Podemos decir que el nahualismo es como que algo más general de lo que es un hombre lobo. O sea, es como el hombre lobo, pero cuando hablamos de nahual se extiende más panorama. O sea, la categoría de que digamos que los hombres lobo entran en la categoría de los nahuales. Así es. O puede ser también, mi George, que tal vez los categorizaron como hombres lobo, pero realmente todavía ellos no tenían el conocimiento que tal vez eran nahuales. Sí, pues que básicamente eso de los nahuales ya es desde la época prehispánica, compadre. Así es. Básicamente. ¿Cómo ves si doy una introducción del significado de la palabra nahual, compadre? A ver, compadre. Y el significado de la palabra nahual nos dice, bueno, primero que nada, no existe un significado en tal, así que digamos, nahual significa esto, no existe realmente. Pero lo que más o menos se asemeja, se dice que la palabra nahual tiene algunos significados que las culturas antiguas le dieron, que significa esconderse, ocultarse, cubrirse, enmascararse y rebosarse. Otro significado que le dan a la palabra nahual es saber o conocer. Son significados que le dan a esa palabra. Ese de saber y conocer puede ser más porque la persona que es un nahual viene siendo en lo que es Centroamérica y más de la cultura prehispánica se le conoce más como un chamán o un hechicero. Entonces es como que el que sabe, el que conoce o el que tiene la sabiduría o la capacidad de convertirse. Por eso se hace el que sabe, el que tiene el poder. Del saber o conocer, ¿verdad? Pero te fijas cómo la palabra misma al esconderse, ocultarse, es como estarse, como cubrirse con la vestimenta de un animal, compadre. Pues sí, compadre, pues imagínate. Es como pareció lo que hablamos en Halloween, ¿te acuerdas de las pieles? Sí. Los druidas eran hechiceros y usaban pieles para cubrir. Sí, es cierto. Entonces, siguiendo con lo del nahualismo, vamos a ver de dónde se origina el nahualismo. Se cree que el origen del nahualismo proviene de las culturas mayas y aztecas, o sea, esto es bien antiguo, compadre. Sí, así es, compadre. De hecho, todas esas manes, pues miraban como seres especiales, seres
como un Un sacerdote. sacerdote, así es, y los respetaba. En cambio, cuando llega la conquista española en México, la Santa Inquisición los hace ver como brujos a todos Sí. ellos y empieza su cacería. De hecho viene sucediendo lo mismo que con las brujas, ¿no? Se cree que las brujas realmente las etiquetaron como personas malvadas y todo, pero realmente eran mujeres conocedoras de la física, química, medicina, alquimia, parteras, compadre. Eran. No, O sea, pues, tenían un chingo de conocimiento, pero para la religión, en ese momento, como estaban conquistando todo y querían el control total, pues Era paganismo. lo más fácil era etiquetar como paganismo. Sí, así es. Y luego otra de la religión, otra de la Santa Inquisición, o sea, todo el desmadre que hizo. No, Todo el desastre que hizo. no. Aquí, bueno, lo que he visto aquí en México y en Centroamérica, en esos tiempos de la conquista, bueno, en tiempos prehispánicos era muy normal ser nahual, era como después con la conquista, digamos, empieza la cacería. Después, hay relatos de conquistadores españoles de que se dedicaban a matar nahuales para ellos poder hacerse de los pueblos, de las comunidades que conquistaban, de las comunidades indígenas que conquistaban. Tenías que matar al nahual para tú hacerte del poder de esa etnia, de esa comunidad. Y luego ya después, cuando empiezan a evangelizar, la Santa Inquisición es la que entra. Es la que entra también a matar muchos nahuales. Por eso digamos que empezó como que a decaer el nahual, la gente que tenía la capacidad de hacer eso. Y ahorita pues ya es como una leyenda de relatos que se quedaron ya en el pasado, que todavía existen pero ya menos. Yo me imagino que en esos tiempos era algo más común, Sí. más gente tenía la capacidad de hacer eso, era más mística, más... Sí, De hecho, en que el significado del nahualismo dice que es una persona que tiene la capacidad de convertirse en algún tipo de animal, compadre. O sea, y sabemos que eso todavía tiene que existir, todavía sigue existiendo, nada más que sigue pasando lo mismo. Sí, así, con las brujas. ándale, así como comentas, ahorita que hablas de eso, de que tienen un animal, también se dice que están designados, tú naces con un animal, que tú por simplemente ser, te quieras convertir en nahual, no te vas a convertir en el animal que quieres, ya viene contigo predestinado. Sí, Es como los indios del sur de Estados Unidos, del norte de México, tenían mucho de que el indio tenía el nombre de un animal. Dale. Porque decían que él ya nacía con un espíritu de un animal que lo iba a acompañar siempre, o que uno como persona tienes características de cierto animal. Pues de hecho, compadre, ahorita que dices eso, el nahualismo aquí en México se supone que empezó en estos estados del norte del país, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Arizona, que eran las tribus yaquis y apaches, eran los que se tiene registro de que ellos sí se podían convertir, o sea, tenían eso muy arraigado, que ellos podían hacerlo. Y ya después, conforme a eso, cuando llega la Inquisición, la conquista española, es cuando entra y empieza a hacer eso que acabas de decir. Compadre, y todavía le pusieron Santa Inquisición, todavía, compadre. Santa no tenía Santa nada. no tiene nada, pues. No. Ahora, ¿en qué consistía el nahualismo? Siguiendo con lo mismo en lo que vamos, compadre. De acuerdo con algunas tradiciones se dice que cada persona tiene ya en el momento de nacer, se le asigna un animal que se encarga de protegerlo y guiarlo. Estos espíritus por lo general se comunican a través del sueño con la persona. Sí, Como lo que acabas de decir ahorita, básicamente compadre. lo que estábamos ahorita diciendo. Sí, o sea, ya la persona, ya desde su nacimiento, según si entendiendo esto, ya trae asignado un tipo de animal, ¿verdad? ¿Cómo ves eso, mi George? Como cuando tú, si esta persona tiene un signo, tú eres Signo Tauro, zodiacal. tú eres Leo, tú eres tal, o sea, ya como decíamos ahorita, ¿sabes? Naces con la característica de ese animal que te tocó. Y dicen que cuando las personas que tienen la capacidad de convertirse, se convierten en ese animal. ¿Y cuáles son las características que tiene un nahual? Es decir, no, pues que este sí es un nahual y este no, este es un animal normal. O sea, si tú ves un nahual, ¿cómo lo reconoces que es un nahual? No, pues no.
Bueno, se dice que una de las formas de diferenciar un nahual de un animal es de que los nahuales, sea el animal que sea, no tienen cola ni orejas. Es la forma de que puedes distinguir que es un nahual o un animal normal. Normal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en caso de los pájaros, muchas veces por ver una lechuza, un pájaro raro o que esté muy grande, dicen, es que ya es una bruja, ya es un... Y no, o sea, ha habido razas de pájaros que son enormes, que son más grandes que una persona. Entonces la forma de tú diferenciar entre un pájaro normal o un nahual es de que el nahual no va a tener, bueno, el pájaro no tiene orejas, pero en este caso no va a tener cola. Sí, o sea, son ciertas extremidades que no van a contar. De hecho, ahorita que dices de eso, yo estaba viendo que dicen que hay 5 transformaciones de un nahual. O sea, así las catalogan, pero por ejemplo la primera, a lo que yo vi, es de que físicamente son, digámoslo, todavía personas. No es de que esté convertido en animal. La segunda es cuando ya tiene características, digamos, la cara más ¿qué será? De forma de animal. O sea, son 5. Y la última sí es, o sea, como dices tú, completamente en su estado de animal. Pero con la gran diferencia que dice Arturo, eso que dices tú, que no tiene ciertas extremidades. Y por lo regular son más grandes de lo normal que ese animal. Entonces, muchas de las veces han capturado así animales, y muchas de las veces, no, es una bruja, y no, compadre, es una lechuza o algo así. Por eso es la importancia de saber realmente distinguir entre una cosa y otra. Mucha gente simplemente por el hecho de ver una lechuza en la noche dicen que es una bruja. Pero es que las lechuzas y los tecolotes son animales nocturnos. Siempre lo vas a ver de noche. Ándale, así es. Y de hecho, sí, o sea, hay muchos animales que tú las ves y por cómo estamos educados, de cómo estamos educados, la forma en que nos dicen de que son cosas malas, digamos de esa manera. Ahora, tengo entendido que el nahualismo en la época prehispánica, el nahualismo tenía un significado positivo, compadre. No era tanto negativo, sino que vinieron la iglesia vino y le adjudicó, lo satanizó para poder desaparecerlo. Pero según tengo entendido, la persona que desarrollaba esas cualidades de transformación lo hacía con la finalidad de apoyar a la tribu o a la etnia o al pueblo al que pertenecía. ¿De qué manera los beneficiaba? Uno era protegiéndolos, otro era a través de curaciones. Llegaba a tal nivel el nahualismo que no nada más se convertía en un animal, sino que se convertía también en un tipo de fenómeno. Es lo que yo estuve viendo, como por ejemplo frío, lluvia. Tenían la capacidad de alterar el clima. Que venía siendo supuestamente el chamán, el que tenía esa capacidad. Sí, pues es que si básicamente el chamán viene siendo, como dijiste, el sacerdote de la tribu, pues por lógica iba a tener ese don. Y al revés, ¿no? También no solo que el chamán, el nahual ayudaba a la comunidad, sino al revés también cuando la Santa Inquisición y los conquistadores, los soldados españoles perseguían a los nahuales, en las comunidades la gente protegía a los nahuales, los ocultaba y los protegía. ¿Por qué? Porque el nahual, ellos sabían que era un ser poderoso que ellos les podía ayudar. ¿Qué sucedió? Pues lo más fácil. Cuando no te conviene un poder, ¿verdad, compadre? ¿Qué es lo que haces? Sí, le pones una apariencia, una mica donde es malo y ya le echaste a perder todo el... Sí, pues es que eso que dices tú siempre ha pasado. Como es como la historia de Drácula. Ándale, sí. Pues Drácula lo tenemos como algo que en realidad fue un príncipe, un soldado, un guerrero que salvó al pueblo turco. A su pueblo. No sé si es cierto. No tenemos entendidos lo que hemos visto y todo. Ahora, otra cosa, se empiezan a crear leyendas ya que no son reales, en donde
de nahuales que comen y que asesinan y matan y hacen y ya lo ponen como un ser despiadado, malo, o no sé realmente si realmente el conocimiento, compadre, realmente sí fue bueno y que solamente que con el tiempo se haya ido degenerando, como suele suceder por lo regular. Pues que, bueno, yo pienso que no, compadre. O sea, esos seres o ese ser está hecho para proteger su pueblo, su gente, y nada más que hoy en día, pues sí, es muy difícil verlos. Eso lo vas a ver en las sierras, en los pueblos alejados de la civilización, pero eso existe. Pues que podemos, bueno, yo pienso, digamos, ellos eran para proteger su comunidad, que era una comunidad indígena, una etnia indígena de su raza. Ahorita ya no existen, no son muy pocas esas etnias. ¿Cuántos relatos hay de militares que han sido atacados por nahuales o de gente que vive en ranchos, en granjas, que son atacados sus animales por los nahuales? ¿Por qué? Porque el nahual a lo mejor ya no tiene un compromiso o ese cierto de protección hacia un militar, hacia un granjero, porque él ya no los ve como parte de su etnia. Uh-huh. Pues cuéntala, compadre, tú contaste la vez pasada una de ese tipo. Bueno, es que esa vez estaba más relacionada con el hombre lobo. Pero así como dice, sí hay muchas así. De hecho hay muchas historias de esas. Una que vi fue de que en la sierra en Guanajuato andaba el ejército, andaba buscando un plantío de sembradía. Acá decimos marcas. Van a censurar. En total, que andaban en esa parte y llegan a un pueblo entre la sierra. Entonces, cuando llegan a ese pueblo entre la sierra, un señor y su hijo, pues les dan, se puede decir asilo, los atienden, les dan agua y todo el rollo ahí. Y los soldados, pues por lógica, pues de agradecimiento, ahí asisten. Total, cuando salen a dar sus rondas, ellos que van al lugar a donde supuestamente se encuentra eso que andan buscando, ahí están los malos. Están los malos y llegan y hay un enfrentamiento. Esta es una historia que cuenta un militar. Entonces llegan y se da un enfrentamiento y como se ven superados en número, pues prácticamente los toman de rehenes, les ganan, como quien dice, y los toman de rehenes. Cuando ya los tienen, que dice este elemento que los van a matar, dice que de la nada entre las sombras sale un perro grande, gigante, y llega y empieza a atacar a los malos, los empieza a atacar. Dice, pero es su asombro de él, que porque del tamaño que tiene ese perro, dice, le asombra la fuerza, porque un vehículo, una troca la puede voltear, la voltea, les empieza a hacer destrozos. Entonces, ¿qué pasa? Dice que cuando empieza a ver todo ellos, pues a ellos no los ataca, ese animal no los ataca a los malos, se empieza a atacar. Y entonces dice que aparece un vehículo blindado que traen los malos y que le echan el vehículo al animal, y pues ellos están sumidos, están bien. Total, dice que cuando el vehículo ese blindado se lo echa para atropellarlo, dice que de la nada se oye un aullido entre las sombras, pero aullido, dice, feo. Dice, total, cuando ya iba el vehículo a atropellar al animal, dice, de la nada aparece una sombra y aparece otro perro más grande que el que estaba, pero un perro gigante, dice. La sombra... Sí, más o menos sabes por dónde va ella. Total, dice que cuando ya van a atropellar al otro animal, el que aparece tumba la blindada. Dice, cabrón, pues ¿cómo va a tumbar un vehículo de esos? Dice, ¿qué pasa? Que llegan y pues matan a todos los malos y se van. Dice, nomás se les quedan viendo y se van. Dice, entonces ellos se quedaron con ese asombro, bajan de la sierra y todo el pedo. Y dice que cuando van a dar parte de eso, pues ellos dicen que dan parte de lo, dicen que pues ellos reportan que hubo un enfrentamiento entre contras, porque dice, es que si nosotros realmente contamos lo que vimos y pasó, nos van a tachar de locos, ¿sí? No nos van a creer. Y él dice, él cuenta que para él le queda claro que son esas dos personas que los asistieron allá en la sierra, en ese pueblo, y dice, para nosotros estoy seguro que es él y su hijo. Además, digo, ¿por qué no nos atacaron?